Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión, nuestra entrevista de hoy es con el analista petrolero Jaime Brito y todo en el contexto del golpe de Estado en Egipto, porque resulta que Egipto es un país petrolero y en una zona muy petrolera. Vamos a hablar de estos temas y otros más con el buen Jaime Brito. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Alberto. Un placer. Gracias. Jaime Brito es vicepresidente de negocios de la firma Argus Media desde la capital petrolera de Occidente, que es Houston, Texas. Y bueno, ¿qué es este golpe de Estado se acaba de anunciar a media mañana de este día de miércoles, Jaime? ¿Qué es lo primero que tú puedes notar en la reacción en el mercado de petróleo, si es que hubo alguna? Y por supuesto tu análisis como analista. Bueno, el crudo WTI, por ejemplo, que había estado, entre comillas, muy pasivo, como dormido, no puede subir de precio normalmente. En los últimos años ha estado muy pasivo porque hay tanta producción doméstica en los Estados Unidos que no sube su precio ante cualquier evento. Incluso el WTI ya ha subido de precio, ya ha rebasado los $100 por barril el día de hoy. Entonces es un evento que se está interpretando, hay una percepción en los participantes de este lado del Atlántico de que puede tener implicaciones severas en el mercado petrolero. En cuanto al problema de Egipto como tal, la producción de Egipto en sí no es significativamente fuerte. Egipto en total producirá entre 500 a 570 mil barriles por día de crudo. En un contexto donde tienes Arabia Saudita, Irán, de 4 millones a 9 millones, no es mucho. Sin embargo, es un punto logístico súper relevante para el flujo de crudo que viene de Medio Oriente hacia el Mediterráneo, hacia todos los refinadores del sur de Europa. En Egipto hay básicamente dos de las avenidas más importantes para el flujo de crudos. Está el canal de Suez, en donde pasarán tal vez entre 1 a 1.3 millones de barriles por día en barcos, y a través del territorio de Egipto hay un oleoducto bien importante que es el Sumet, un oleoducto que empieza en Ain Sugna, es un puerto del este de Egipto, y termina al norte en el Mediterráneo, que está un poco a la izquierda de Alexandria. Este oleoducto también transporta más o menos unos 1.2 millones de barriles por día de crudo, principalmente de Arabia, que viene de Ras Tanura, cruza la península de Arabia, llega a Ain Sugna, un puerto de Egipto en el lado oeste, y lo sube al Mediterráneo. Digamos que son las dos opciones para que todo el crudo de Medio Oriente pudiera llegar a refinadores europeos. Si hubiera inestabilidad en el país que impida las operaciones o interrumpa las operaciones del canal o del oleoducto, podría traer algunos problemas operativos a refinadores en Europa y podría provocar que el precio del crudo Brent se incremente a partir de mañana de manera significativa. La razón por la cual el Brent subió el WTI, como dijiste, pero no el Brent, es porque el mercado del Brent ya había cerrado. Sí, yo creo que no había reaccionado todavía a las noticias ni las había digerido. ¿Y qué tanto subió el WTI en términos porcentuales el día de hoy? Pues en porcentaje, por ejemplo, a principios de año había estado en los 80, 85, ahorita ya llegó, me parece que a 102. No sé cómo estaba el día de ayer o antier, y no es únicamente 100% por cuestión de Egipto. Normalmente los miércoles hay un poco de incremento porque hay participantes financieros que se adelantan Claro. a un anuncio que viene los miércoles de la Agencia de Información de Estados Unidos, la Agencia Energética, que dice que tanto bajaron o cayeron o subieron los inventarios en los Estados Unidos. Entonces, los inversionistas o participantes financieros esperaban que el día de hoy se anunciara una gran caída de inventarios de crudo o de gasolina aquí en los Estados Unidos como anticipo a la temporada, a este puente que le llamamos, a este fin de semana largo de manejo que comienza el 4 de julio. Eh, Claro, bueno, me hace reflexionar que esta es la primera vez que un asunto geopolítico afecta el precio del petróleo, pues ya en algunos meses, ¿no? Sí, sí, Alberto, es cierto. Lo que pasa es que es un tema que merece tal vez su propio tema, su propia sesión, pero el crudo WTI ha estado, entre comillas, atrapado, sin poder reaccionar a eventos geopolíticos internacionales, porque hay muchísima producción doméstica por este crudo que se le llama tipo Shell, el crudo del esquisto. Hay tanta producción que llega físicamente al puerto, bueno, no es un puerto, es a una zona de entrega de Cushing, en Oklahoma, que es en donde se define en el mercado de futuros el punto de entrega del crudo WTI.
como hay tanta producción en esta zona del WTI, el precio del WTI no puede subir significativamente cuando hay algún evento internacional. Claro, es que el mercado reconoce que hay muchísima oferta y se hace, por tanto, por lo que me estás explicando, se hace más resistente. Correcto. Ya, pero bueno, pero ahora sucedió este golpe de Estado en Egipto que no es cosa menor. De aquella área, bueno, está Irak, está Irán, que también había causado algo de problema y sigue causando algo de problema al respecto, pero antes que eso estaba Libia, hablando de conflictos militares. Y en el caso de Libia, que, bueno, murió el presidente de Libia, Muammar Gaddafi, la producción petrolera y el mercado petrolero no pasó a mayores problemas, ¿no es cierto? En aquel momento, cuando hubo los problemas de la primavera árabe, etcétera, la producción de Libia cayó, normalmente producían 1.5, 1.6 millones de barriles por día, cayó a 1 millón, luego subió, se quedó en 1.3. La pérdida total neta no fue tan fuerte. Lo que pasa es que ahí sí estábamos hablando de una producción de un país que se perdió, ¿no? Se perdieron en el momento 500,000 barriles que tuvieron que entrar los árabes a reponer eso en el mercado. Pero en este caso, como comentábamos, la importancia de Egipto es el punto neurálgico en donde transitan barriles entre Arabia, bueno, entre el Golfo Árabe, incluyendo Irán, incluyendo Irak, y Europa. Entonces, habría que ver, ojalá no haya problemas operativos con el canal de Suez o con el oleoducto. Claro, por supuesto. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a México. Justamente ayer yo vi un reporte, Jaime. Tú sabes que en México se está dando todo este debate de la reforma energética. En México se maneja que, aparte de Corea del Norte, México es el único país que tiene totalmente estatizado toda su industria petrolera. Y según recuerdo que así decían, yo no me acuerdo si Corea del Norte es país productor de petróleo, pero eso es lo que estaban diciendo. Y luego vi este reporte que dice que la producción petrolera de México cayó en junio a 2,51 miles de millones de barriles diarios, que es su menor nivel en 2 años. Y las exportaciones cayeron a su peor nivel en 20 años en México. ¿Tú estarías de acuerdo con esto que acabo de leer? ¿Y qué está pasando? Sí, hay muchos problemas que se vienen acarreando hace varios años. Desgraciadamente, no ha habido una serie de inversiones en puntos claves en el sector petrolero mexicano. Y, por ejemplo, para darte otro dato que es muy dramático, el campo estelar, el campo más importante de todo el sector petrolero mexicano era, como sabes, el campo de Cantarell, que en su momento, por ahí de entre 2004 y 2005, llegó a producir como 2.2 o 2.3 millones de barriles por día, nada más Cantarell. A la fecha, el campo del 2006 a la fecha ha declinado en un 20% anual y se están produciendo menos de 400,000 barriles por día en Cantarell, cuando llegó a producir como 2.3 en un periodo de 6-7 años. Es muy dramático, básicamente por la pérdida de producción de Cantarell es que se refleja en estos totales como país y se refleja en las exportaciones, ¿no? Aquí, ya entrando en otros terrenos un poco más misteriosos, desgraciadamente, cuando se habla de reforma energética y de cómo puede participar el sector privado en México, siempre hay muchas voces que de inmediato, de manera automática, exclaman que no debería de haber participación, ¿no? Ojalá pudiera haber una discusión razonable en donde se expongan los hechos, cómo están la situación de producción, de inversiones, qué posibilidades tiene para recuperar sus reservas México, y una vez que se expongan los hechos, que haya una discusión razonable de cuáles son las alternativas, sin que eso signifique decir un no o un sí a una privatización o participación de empresas extranjeras, ¿no? Habría que ver, yo creo que lo más importante que pueden hacer las instituciones del gobierno, desde la Presidencia de la República, Pemex, Secretaría de Energía, la gente del Congreso que va a exponer las reformas, los lineamientos, es tal vez escuchar la voz de la industria privada, de expertos internacionales, de empresas privadas que son expertas en extraer el crudo del subsuelo y que definan cuáles serían algunas opciones factibles para el país, ¿no? Bueno, a ver, tú dime si tú sabes algo más o diferente a lo que yo voy a decir aquí, porque el presidente de México ya ha dicho que va a impulsar una reforma energética
y que esta va a incluir el invitar a la inversión extranjera al campo petrolero, más no que se privatiza Pemex. Entonces, esto da a entender que lo que va a hacer es que Pemex va a permanecer operando como está normalmente, pero que va a invitar a otras empresas para que en teoría hagan lo mismo que Pemex en México, es decir, que compitan con Pemex. Aunque él no lo ha dicho de esa manera. ¿Voy bien? Vas bien, y yo le daría otro matiz al tema. Dime. Lo que pasa, desde mi punto de vista muy personal, es que la situación de lo que pase con Pemex o no es tan relevante desde el punto de vista constitucional o legal. O sea, Pemex es una entidad que puede operar, explotar, vender, producir, etcétera, pero el gran tema, lo que puede atraer el interés de grandes capitales, estoy hablando de gigantesca cantidad de dinero que llega al país, es el hecho de que la empresa privada pueda ser dueña de reservas petroleras que están en el subsuelo mexicano. Que ese es el gran tema. Si se le va a permitir, la Constitución, el gobierno va a permitir a una empresa privada que sea dueña de un porcentaje de las reservas que están abajo de aguas profundas o de esquisto o de Coatzacoalcos, etcétera, o no, si van a seguir siendo 100% del Estado, del gobierno mexicano. Ese es el gran tema. El hecho de que se privatice Pemex o se abra o permita que esta entidad pueda participar con la empresa privada, yo creo que ya es otra discusión. O sea, pero entonces tú lo que estás diciendo es que si acaso México determina, o la famosa reforma dice que el petróleo sigue siendo exclusivamente del Estado mexicano, y por tanto estas empresas no tendrían ninguna participación o porcentaje sobre el petróleo que están explotando, entonces no habría mucha atracción de inversiones sobre el sector. ¿Es lo que estás diciendo? No digo eso. Yo creo, lo que te estoy diciendo es lo que espera el sector petrolero internacional, que existe esa posibilidad de que puedan escribir en sus libros contables que poseen reservas en México. Ahora, de eso a la fecha, por ejemplo, de dónde estamos el día de hoy, Pemex requiere la participación de empresas privadas que lo ayuden a explorar, o sea, como contratistas, como empresas de servicio. Hay muchas empresas privadas que le hacen trabajo a Pemex, y Pemex les paga con base en ciertos contratos que tienen que ver con su desempeño, con cuánto invirtieron, etcétera. Entre abrir por completo las reservas a lo que estamos el día de hoy, hay muchos matices, hay muchos pasos intermedios. Tal vez los congresistas más conservadores digan, bueno, no vamos a abrir ninguna reserva al sector privado, no vamos a dejar que la registren en sus libros, pero vamos a ampliar en dónde puede participar el sector privado como subcontratista de Pemex. Les vamos a pagar más, por ejemplo, para que sea más atractivo que participen y nos ayuden como país, pero cuando hay un riesgo y no dé resultados la exploración, vamos a compartir el riesgo, tal vez. Hay muchos mecanismos en donde puede continuar la participación privada sin que sean dueños de reservas, que yo me imagino que aún así habría muchas empresas que continúen participando en México, siendo el caso más optimista o mejor escenario para las empresas privadas que les permitan registrar las reservas. Obviamente, pero se oye medio difícil esa, pero dime una cosa, por ejemplo, ¿cómo es un esquema como el de Venezuela? ¿Cómo es? En el que participan empresas privadas. Bueno, hay varios esquemas. Por ejemplo, hay cierta reserva específica convencional en donde el que opera, el que explora, el que vende es PDVSA, es la empresa nacional. Hay otros esquemas en otra región que es más difícil de extraer, que es no convencional, en donde se dividieron por bloques, por proyectos, y ahí se invitó a empresas privadas a que participen. Entonces, dependiendo del país, en prácticamente todos los países del mundo se permite que los países sean dueños de reservas. En Brasil, en Nigeria, en Angola, en China, los países registran en sus libros que son dueños de reservas. Ya, ok, acá, queda entendido. Oye, por cierto, que el otro día me estaba acordando yo mucho de ti, porque tú desde hace mucho tiempo, yo te vengo entrevistando a ti desde hace mucho tiempo, y en México se venía hablando, y se está en planes todavía, de hacer una macro gigantísima refinería, la cual todavía no está, pero que cuesta varios miles de millones de dólares, es más, muchos. Y tú siempre habías mencionado que a México le convenía mucho más comprarse una refinería ya establecida en la costa seguramente del Golfo de México de Texas.
Y mira que acabo de leer un reporte la semana pasada donde por primera vez, un subdirector de Pemex dijo que estaban explorando la posibilidad de comprar una refinería en Texas. Correcto, muchas gracias. La diferencia es que hace 5 o 6 años que lo comentábamos, a lo mejor podrían haber comprado una refinería por 300 o 500 millones de dólares, y a la fecha, con todo este nuevo boom que hay por el crudo de esquisto, por el shale, a las refinerías les está yendo tan bien aquí en esta zona, que a lo mejor si se vende alguna podría costar, no sé, de 2,000 millones de dólares para arriba. Entonces, Claro. pues bueno, es una cuestión del tiempo, ¿no? Claro, y la refinería de México no se ha sabido más, ¿no es cierto? No he escuchado, hasta donde tengo entendido, el proyecto sigue adelante, se están haciendo todo lo que le llaman ingenierías de desarrollo, etcétera. Es un proyecto bueno, factible, yo nunca tuve nada en contra, lo único que yo argumentaba era que en lugar de que esperes 5 a 7 años para construirla y cada año pagas 25,000 millones de dólares más o menos en importar productos para México, importar gasolina, diésel, etcétera, por año, 25,000 millones de dólares. Pasan 5 años, ya te gastaste 100,000 millones de dólares, 125,000, nada más en importar productos. Mejor, si estás en el 2006, 2005, pues de una vez compras la refinería y ya de ahí tú mismo te vendes tu crudo y te exportas tus productos. Ese era el argumento que yo creo que tenía mucho sentido económico. Claro, por supuesto. Bueno, para terminar, Jaime, Egipto aparte, y con toda esta abundancia de petróleo que hay, ¿crees tú, cuál pronosticas que va a ser el escenario del precio del petróleo en lo que resta de este año? Bueno, el precio del petróleo fundamentalmente se determina por la demanda, por el crecimiento económico mundial, que tanto se está comprando, manejando, consumiendo de gasolina, diésel, etcétera. Y en este contexto no creo que haya un motivo fundamental para que suba el precio del crudo Brent o WTI en más de $110 de aquí a finales de año. Lo único que podría mover de precio de manera significativa sería un problema geopolítico como el que está ocurriendo precisamente, que esperemos que no cause dificultades en el canal de Suez, porque si no podría subir el precio del Brent, que es lo menos que necesitan los países en Europa. Por supuesto, pero ¿tampoco crees que haya motivo por el cual vaya a caer el precio del petróleo en el nivel que está? No del lado del Brent, porque sí sigue un crecimiento de parte de economías emergentes, la India, China, etcétera. De parte de Estados Unidos, de acuerdo a como vemos la producción potencial que puede llegar del shale, del crudo de esquisto, es posible que haya más presiones a la baja que mantengan el WTI amarrado de 95 para abajo y no que suba más. Y el petróleo, yo en realidad todo esto lo preguntaba en relación al petróleo latinoamericano. ¿El latinoamericano depende de cuál? Bueno, normalmente se vendía respecto al WTI, ahora ya están usando otros crudos marcadores que reflejan mejor el mercado porque el WTI está literalmente pasivo. En sí, a como está el precio el día de hoy, o estuvo hace 6 meses, o estará dentro de 6 meses, el precio del crudo latinoamericano seguirá en los mismos niveles exactamente. ¿Y son niveles adecuados? ¿Son niveles en los que los países latinoamericanos están haciendo buena rentabilidad? Bueno, no hay una respuesta de que es adecuado porque cualquier presidente te diría que ojalá fuera más caro, ¿no? Si la producción de un crudo en cualquier país latinoamericano te cuesta entre $20 por barril, sacarlo del subsuelo, de 20 a 30 y lo puedes vender a 65, 70, pues yo creo que no está tan mal. O sea, como estamos en medio de una crisis mundial, yo creo que el panorama pinta bien para productores petroleros, para países que tienen que importar bastante, pues sí es un escenario difícil, ¿no? Como por ejemplo ocurre en Chile. Claro, Que es un escenario complicado. Así es. Bueno, pues Jaime Brito, vicepresidente de Argos Media desde Houston, vicepresidente de Desarrollo de Negocios. Te agradezco muchísimo tu buena intención de charlar con nosotros, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta la próxima. Y muchas gracias a ustedes por participar con nosotros vía la página de Facebook en Padilla en América, Facebook Padilla en América, donde hemos estado recibiendo y le conmino a que lo siga haciendo, sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas. Facebook.com/Padilla en América. Y muchas gracias por habernos acompañado. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión, nuestra entrevista de hoy es con el analista petrolero Jaime Brito,
Y todo en el contexto del golpe de Estado en Egipto, porque resulta que Egipto es un país petrolero y en una zona muy petrolera. Vamos a hablar de estos temas y otros más con el buen Jaime Brito. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Alberto, un placer. Gracias. Jaime Brito es vicepresidente de negocios de la firma Argus Media desde la... Pasado los $100 por barril el día de hoy. Entonces es un evento que se está interpretando, hay una percepción en los participantes de este lado del Atlántico de que puede tener implicaciones severas en el mercado petrolero. En cuanto al problema de Egipto como tal, la producción de Egipto en sí no es significativamente fuerte. Egipto en total producirá entre 500 a 570 mil barriles por día de crudo. En un contexto donde tienes Arabia Saudita, Irán, de 4 millones a 9 millones, no es mucho. Sin embargo, es un punto logístico súper relevante para el flujo de crudo que viene de Medio Oriente hacia el Mediterráneo, hacia todos los refinadores del sur de Europa. En Egipto hay básicamente dos de las avenidas más importantes para el flujo de crudos. Está el canal de Suez, en donde pasarán tal vez entre 1 a 1.3 millones de barriles por día en barcos, y a través del territorio de Egipto hay un oleoducto bien importante que es el Sumet, un oleoducto que empieza en Ain Sugna, es un puerto del este de Egipto y termina al norte en el Mediterráneo, que está un poco a la izquierda de Alexandria. Este oleoducto también transporta más o menos unos 1.2 millones de barriles por día. Capital petrolera de Occidente, que es Houston, Texas. Y bueno, ¿qué es este golpe de Estado se acaba de anunciar a media mañana de este día de miércoles, Jaime? ¿Qué es lo primero que tú puedes notar en la reacción en el mercado de petróleo, si es que hubo alguna, y por supuesto tu análisis como analista? Bueno, el crudo WTI, por ejemplo, que había estado, entre comillas, muy pasivo, como dormido, no puede subir de precio normalmente. En los últimos años ha estado muy pasivo porque hay tanta producción doméstica en los Estados Unidos que no sube su precio ante cualquier evento. Incluso el WTI ya ha subido de precio, ya ha rebasado de crudo, principalmente de Arabia, que viene de Ras Tanura, cruza la península de Arabia, llega a Ain Sugna, un puerto de Egipto en el lado oeste, y lo sube al Mediterráneo. Digamos que son las dos opciones para que todo el crudo de Medio Oriente pudiera llegar a refinadores europeos. Si hubiera inestabilidad en el país que impida las operaciones o interrumpa las operaciones del canal o del oleoducto, podría traer algunos problemas operativos a refinadores en Europa y podría provocar que el precio del crudo Brent se incremente a partir de mañana de manera significativa.